Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, oh Dios, por cada vida que está en este lugar, Señor. Gracias por tu misericordia, oh Dios. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque siempre estás con nosotros, porque nos guardas, Señor, porque nos limpias, porque nos redimes, Señor. Te exaltamos en esta mañana, Señor. Te pido que seas tú hablando, Dios. Limpia con hisopo, Señor, y pasa un carbón encendido en mi boca, oh Dios. Habla a cada corazón, que esta palabra que tú traes, Señor, sea una palabra que conforte, Señor, que alimente, que traiga alimento con sazón, oh Dios. Alimento con sabiduría, alimento que proporcione todo lo que necesitamos, todos los nutrientes que necesitamos, Señor, para seguir caminando, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy he titulado la enseñanza, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Piensen bien, ¿qué quieres que haga por ti? Te dice el Señor. Tenemos muchas cosas, ¿verdad?, que queremos que el Señor haga por nosotros. Hoy es el día para que le entreguemos todos esos anhelos al Señor. Como decía la canción con la que entramos en esta mañana, cuando el mundo me rechaza y dice que tú no eres real, sigo firme adelante, pues tu reino revelarás. Vemos que Dios tiene promesas sobre nuestra vida, ¿cierto? Él está ahí con nosotros, que aunque el mundo nos rechace, que aunque el mundo nos critique, nos juzgue, sabemos que el Señor está ahí con nosotros. Y le doy gracias a Dios por esta palabra que me ha dado en esta mañana, porque es una palabra que realmente ha tocado mi corazón, mi vida, y sé que va en esta mañana a tocar cada corazón que está en este lugar. Esta maravillosa historia es una historia que clama al Dios de la misericordia. ¿Será que debemos ir a clamar en esta mañana al Dios de la misericordia? Jesús fue a Jericó y cuando ya se iba de allí, se encontró con un hombre ciego y mendigo que estaba en la calle, que quizá no tenía razones para vivir. Quizás no tenía razones para disfrutar la vida, pero llegó Jesús. ¿Y qué pasa cuando Jesús llega a nuestra vida? Todo es transformado, todo es renovado, todo absolutamente es cambiado, porque Él quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, sensible a su palabra. Y su palabra en todo momento trae aliento y soplo de vida. Entonces Jesús llegó a Jericó, llegó a esta ciudad que estaba maldita por Josué. Llegó a esta ciudad donde había tanta necesidad. Habían muchas personas con demasiadas necesidades. Esta historia la encontramos en Marcos 10, del versículo 46 al 52, pero también la encontramos en Mateo 20, 29, 34 y Lucas 18, 35 al 43. Vamos a estar en Mateo 10, 46, 52. Por tanto, este pasaje es sinóptico porque manejan pasajes paralelos en diferentes o en varios evangelios. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios con la bendición del Padre. Marcos 10, 46 al 52. ¿Ya todos estamos en la palabra? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga?
Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces de aquí he sacado el título de la enseñanza. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? En el versículo 46 vamos a iniciar. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Dónde estaba sentado? Junto al camino. ¿Y cómo estaba? Y era ciego, ¿verdad? Marcos nos habla sobre la forma que llamaban a este hombre, Bartimeo el ciego. ¿Qué quería decir Bartimeo? Hombre honorable, hijo de Timeo. Entonces, pero también encontré que era hombre digno, honorable, pero siendo honorable, su nombre no le hacía reverencia a lo que estaba viviendo, ¿verdad? Siendo honorable, ¿en qué condiciones estaba? Estaba ciego. ¿A causa de qué? Quizás del pecado. Dios sabe por qué cada persona está pasando la situación en la que está. Entonces, viendo que él siendo honorable, en su nombre vemos la burla que tenían hacia él, que le llamaban Bartimeo el ciego. Lo conocían era como el ciego. Muchas veces conocen o conocemos a las personas no por sus habilidades, sino por sus errores o por sus condiciones físicas o sus limitaciones. Pero muchas veces hacemos 10,000 cosas buenas y una mala, pero es la que va a resaltar, ¿verdad? La mala es la que va a resaltar muchas veces, pero para Dios no es así. Dios siempre ve nuestro corazón, así que nuestro corazón debe estar ¿cómo? Limpio. Nuestro corazón debe estar en todo momento limpio. Este ciego no era para nada importante. Era una persona que estaba ahí. No sabemos si tenía familia, no sabemos con quién vivía, sabemos que estaba ahí en la calle mendigando. De hecho, para esta cultura era catalogado como una maldición debido al pecado. Todos lo mencionaban como el ciego, todos lo juzgaban como el ciego, pero nadie se acercaba a ayudarlo, nadie estaba ahí para extenderle la mano. Muchas veces juzgamos a las personas por las condiciones en las que están, pero cuando sembramos en esas personas algo, cuando sembramos una semilla de amor en esas personas, muy pocas veces, porque la mayoría de veces nos destacamos por juzgarlos, por criticarlos, por dañarlos, mas no por ayudarlos. Y sabemos que podemos ir a las personas con una palabra de aliento. Dice la palabra que no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Y todos lo tenemos? ¿Y es nuestra mayor riqueza? Así es, ¿verdad? Entonces, todos los mendigos se ubicaban a la salida de Jericó. ¿Por qué? Porque iban transitando como hacia Jerusalén. Entonces, por tanto, iban a pasar muchas personas por ese lugar y las personas se hacían ahí para pedir limosna. Entonces era un punto clave. No sé si alguien fue alguna vez al 20 de julio. Sabían que uno iba a ir el domingo y sacaban a todos los enfermos y todas las personas con diferentes situaciones ahí para mendigar, para pedir limosna. Entonces esto hacían allá, se ubicaban las personas para poder pedir limosna en ese lugar. Vemos que la condición de Bartimeo le impedía tener una vida normal. Muchas veces uno cuando tiene una limitación física se limita totalmente y no usa sus otras habilidades. Y esto era lo que pasaba con Bartimeo. Sin empleo, era inamovible. ¿Por qué? Porque él estaba ahí sentado y no podía ver. Entonces yo creo que una persona que es ciega llega y se queda en un lugar, ¿cierto?
esperando a ver quién le va a dar limosna, pero no se va a poner a transitar de lado a lado esperando recoger algo, sino se queda ahí en ese lugar. Pero podemos también rescatar que aunque estaba ciego, usó su voz para clamar, para gritar y llamar a Jesús. Y eso es lo que debemos rescatar en esta mañana, que pese a nuestras dificultades, también tenemos habilidades. No nos limitemos, sino dejemos que Dios nos use con todos esos talentos inmerecidos que Él nos ha dado. La Biblia no nos dice que a Él llegaron sus amigos y quizás lo bajaron por un techo para llevarlo donde Jesús, ¿verdad? Tampoco nos dice que sus familiares lo llevaron hasta donde Él estaba. La Biblia nos dice que Él escuchó que Jesús pasaba por allí y Él clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él usó su voz. Bartimeo era ciego, pero escuchó que venía Jesús. Él escuchó que venía Jesús. ¿Y cuántas veces hemos escuchado todo lo que hace Jesús y todo lo que puede hacer en nuestras vidas, pero no clamamos a Él? Porque esperamos que llegue hasta donde estamos, sin necesidad de clamar ni siquiera. Y debemos ir a la palabra, debemos clamar a Él en todo momento. Nuestro problema es que cuando la ceguera viene, ponemos la mirada o el enfoque en lo que no tenemos. Siempre en nuestras limitaciones. No voy a ir porque no puedo, porque no tengo, porque no puedo, porque no voy a hacer, porque no lo voy a lograr. Pero ¿y qué tal si usamos nuestras otras habilidades para hacer que Jesús nos escuche? Y Jesús nos va a escuchar. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Entonces, esta mañana Dios quiere decirnos que a pesar de nuestras limitaciones, Él está pasando por este lugar. Él está pasando por nuestra casa. Él está pasando por nuestro trabajo. Él en todo momento está. Y que debemos identificar las áreas de nuestras vidas en las cuales estamos débiles, en las cuales sentimos que no tenemos salida. Y debemos también identificar esas áreas que sí podemos usar. Y usarlas como en el nombre de Jesús. Recuperar, ¿para qué? Para recuperar lo que un día perdimos. En este caso, ¿qué había perdido Bartimeo? La vista, ¿verdad? Muchas veces las dificultades no nos van a dejar ver. Casi siempre las dificultades se atraviesan ahí, se ponen como obstáculo y no nos permiten ver todo lo que Dios puede obrar en nosotros. El versículo 47 y 48. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces clamamos una vez, pero alguien viene y nos dice que está mal. ¿Y qué decisión tomamos? Quedarnos callados y no volver a clamar, no volver a pedirle nada a Dios, no volver a ir al Padre donde debemos ir en lo secreto. Bartimeo usó su oído y su voz. Él escuchó que venía Jesús. Él dijo: es mi oportunidad. Él tenía una esperanza en su corazón. Y él escuchó que venía ¿quién? Jesús. ¿Y Jesús era cualquier persona? Jesús era el único que podía rescatarlo. Jesús era el único que podía sanarlo. Y él estaba pasando por ahí, así como está pasando hoy por acá. Él es el único que nos puede dar la victoria y sacarnos de la vida quizás miserable que llevamos. Porque nosotros podemos saber lo que vemos acá en la iglesia de cada uno y conocer lo que vemos por encima.
pero ninguno sabe el trasfondo y la vida que cada uno lleva en su casa, en su trabajo, en su barrio. Entonces, él escuchó que Jesús estaba pasando y clamó a él, dando voces. Y yo no me imagino que gritaba pasito, yo me imagino que él sacó todas las fuerzas para gritar: Jesús, hijo de David, te necesito. ¿Y se quedó solo una vez gritando? No, él insistía. Y él vio la respuesta inmediata. Seguramente tuvo que clamar muchas veces. Pero nosotros clamamos una vez y no vemos respuesta y nos desanimamos. No volvemos a buscar del Señor. Entonces observa cómo la gente trataba a este hombre. ¿Qué le dijeron? Le dijeron: cállese. Lo reprendían. Cállese. Usted, la vida que lleva, no creo que Dios vaya a hacer algo en usted. Eso se ve en la iglesia. Muchas veces callamos a nuestros hermanos en vez de ayudarlos. Lo juzgamos en vez de ayudarlos. Hay que exhortar y hacerlo con amor, con respeto, ayudar al otro con respeto, con la misma misericordia que Dios, que Jesús nos ha ayudado a nosotros, de esa misma manera hacerlo. Entonces, quizás para ellos, para estas personas, este pobre hombre no tenía la oportunidad. No tenía la oportunidad de ser sano, de conseguir algo de parte de Jesús. Lo veían como tan poca cosa que ellos creían que Jesús no iba a hacer nada por él. Y créanme que primeramente una palabra para mi vida, porque a veces uno ve en la familia, ¡ay!, cosa imposible de que lleguen a los pies de Cristo. Pero el Señor tiene el poder y Él se glorifica en la debilidad. Entonces, ellos le gritaban: cállese, no pierda el tiempo. Él va a ayudar quizás a otros, o Él no lo va a ver, porque es que mire cómo está usted sumergido en el pecado. Mire todo lo que está haciendo. Pero porque antes de ver los errores en el otro, no vemos el error que nosotros estamos cometiendo al juzgarle, al dañarle, al lanzarle dardos. Entonces vemos que muchos van a querernos callar en este tiempo. Muchos van a querernos poner un obstáculo para que no sigamos. Muchos van a querer que nos detengamos y que no sigamos llamando a Jesús. Por tanto, debemos clamar más fuerte por misericordia. Primeramente por misericordia, porque no somos nada, ni merecemos nada. Por pura misericordia estamos hoy aquí. Y entonces debemos poner nuestra mirada en Jesucristo, creer, avanzar y permanecer. Permanecer es fundamental. Si yo me desanimo y prefiero seguir en mi desánimo, pues no voy a lograr el objetivo. Pese a cualquier circunstancia, debo permanecer, llamando fuerte: Señor, ten misericordia de mí. Porque Él, tarde que temprano, va a escuchar ese clamor y va a entender y va a darme de acuerdo a su voluntad. Bartimeo hacía lo único que podía hacer, porque no podía ver. En ese momento él solo gritaba, él solo daba gritos, quizás desesperadamente, pero con la esperanza de ser escuchado. Él tenía esa esperanza viva. ¿Cuántos perdieron la esperanza de ver a su familia acá? ¿Cuántos perdieron la esperanza de tener su casa? Quizás. No perdamos la esperanza, porque el Señor está pasando por acá y todos los días está pasando por acá. Y vemos que aunque Jesús no iba solo, iba una multitud con Él.
que era muy difícil que alguien escuchara ese clamor, que Jesús escuchara ese clamor, Jesús lo escuchó. ¿Por qué? Porque era un clamor del corazón. Y Jesús escucha nuestro corazón. Jesús escucha nuestro corazón. Pero ¿qué cosas hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo tantas cosas, pero estamos haciendo otras tantas que no le agradan al Señor. Jesús escucha nuestro corazón. Pero en ese momento Bartimeo creyó que quizás era su única oportunidad. Levantémonos todos los días creyendo que es nuestra última oportunidad. Porque nuestro problema está en que, no, mañana empiezo a hacer las cosas bien. Mañana empiezo a ir a la iglesia. Mañana empiezo a hacer el discipulado. Mañana escucho el devocional. Pero ¿y qué tal en ese devocional? En esa escudriñada de la palabra hubiese estado ese alimento que necesitabas en ese momento, que dejaste todo para mañana. Bartimeo pensó que era su única oportunidad, que Jesús nunca volvería a pasar por Jericó. Y él dijo, es ahora o nunca. Y no se limitó, él alzó su voz y empezó a gritar. Y no cesó de clamar. Y más gritaba, ten misericordia de mí. Bartimeo no se dejó influenciar por nadie. Aunque todo el mundo le lanzaba dardos, no vaya a la iglesia, no vaya al ayuno, no le comparta nada a nadie, no invite a su familia. Él no se dejó influenciar, sino que ¿qué hizo? Insistió, permaneció. Aunque vengan los ataques del enemigo, porque siempre están ahí. Los ataques del enemigo siempre van a estar ahí. ¿Pero qué debemos hacer? Fortalecernos en Cristo. Y cuando nos fortalecemos en Cristo, todo lo podemos, ¿o no es así? Entonces, vemos que aunque él le gritaban todo el tiempo, él se motivó más. Que aunque nos griten, tengamos un motivo más de ir a nuestro Padre, que Él es el que nos va a limpiar y a rescatar de la vida que llevamos. Por tanto, Dios quiere que nosotros resistamos a todas las pruebas, a todos los dardos, a todas las personas que nos gritan, cállate, no vayas, no busques del Señor. Clamemos a Él, al Dios de lo imposible, que Él hará todas las cosas nuevas cada mañana, que Él nos traerá sanidad por su misericordia, que aunque venga el desánimo, recordemos de dónde Él nos sacó y para qué nos sacó. No es solo de dónde nos sacó, sino para qué, con qué fin, con qué propósito. No solo nos creó, nos llamó, nos predestinó, nos eligió, nos justificó, nos selló. Nos amó primeramente, como nadie más lo va a hacer. Antes de continuar, quiero ir a Salmo 121, una promesa de Dios para nuestras vidas. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Tenemos respaldo? Tenemos todo el respaldo para continuar, para seguir en esta vida que es muy difícil, que es fuerte, que a veces se torna oscura, pero tenemos la luz, que es nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a ir al versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Y quién lo llamó? Jesús. Pero Jesús le pidió el favor, ¿a quiénes? ¿A los que le habían gritado? ¿Será? ¿A los que le habían gritado? Él dijo: llámenlo, llámenlo. ¿Y quiénes fueron a llamarlo? Esos mismos que le habían gritado que se callara. Esos mismos que habían estado ahí tratando de que él no llegara a Jesús. Bartimeo consigue llamar la atención de Jesús. Y los que antes le decían: cállate, ahora iban a llamarlo. ¿Y para qué lo llamaban? Ten confianza, el Señor te llama, el Maestro te llama. Yo creo que tuvieron que bajar la cabeza e ir donde Él y llamarlo. Para el Señor no hay imposibles. Quizás esos que a ti también intentaron callarte, quizás esos que te han dañado tanto, esos mismos son los que vendrán a ti y van a pedir una palabra de aliento. Esos mismos vendrán a ti y te van a llamar. ¿Para qué? Para que ores por ellos, para que ores por sanidad, para que puedas regalarle una palabra que edifique. Entonces, no nos concentremos en aquellos que gritaron cállate, sino nos debemos concentrar en el que nos llamó, en el que está hoy pasando por este lugar. La idea es que no sigamos sufriendo por aquellos que hablan mal. Esa es una cosa muy arraigada en el ser humano. Vive sufriendo por todo lo que dicen. No es que dijeron, no es que dijeron, es que me miraron, por eso no voy a volver, por eso no voy a... No le pongamos atención a nada de eso. No suframos por las críticas, por esas que destruyen, porque sabemos que hay alguien que nos sostiene en todo momento. Esos mismos que te han hecho daño van a darte paso para recibir las grandes bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Las opiniones y actos en las personas cambian en todo momento, pero Dios no cambia, el amor de Dios no cambia. El amor de Dios es para siempre con nosotros. El amor de Dios es hoy, mañana y siempre el mismo. Al igual que su palabra. Y en su palabra vemos que ese dulce que necesitamos a nuestro paladar, esa miel que necesitamos, ¿para qué? Para endulzar nuestra vida. ¿O no les ha pasado que cuando estamos enojados, bravos, un dulce nos contenta? ¿Nos da alegría un dulce? Esa palabra de Dios es ese dulce, esa miel que necesitamos todos los días para estar bien y agradecidos con el Señor. Versículo 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué arrojó? Su capa. No podemos dejar de lado qué hizo Bartimeo en ese momento. Arrojar su capa. Yo trabajé cuando me gradué del colegio en un hotel, me tocaba en la recepción. Y había un muchacho, un señor, se llamaba Germán. Físicamente era hermoso, tenía ojos azules. Él fue gerente de un banco en el barrio Rosales y ahí mismo tenía su casa, en el barrio Rosales. Sabemos que no es un barrio cualquiera, ¿verdad? Es un estrato 6. Y él, consecuencia del pecado, de las drogas, de los viajes, empezó a involucrarse con mucha gente que le ofrecía drogas, pornografía, mujeres, todos los lujos que él no se imaginaba. Y empezó a sumergirse en esto, hasta que cayó a la calle. Su esposa lo buscaba todos los días y le daba una cobija. Él se acostaba ahí afuera del hotel.
Y era impresionante cuando llegaba alguien al hotel, él sabía todos los idiomas. Él recibía a la gente y uno no sabía cómo sacar a este hombre de este lugar. Y él siempre cargaba su cobija, pero se la quitaban. Y él tenía como un corazón, no sé, tan noble que él dejaba que se llevaran su cobija. La esposa todos los días iba y lo buscaba y le daba una cobija. ¿Y esa cobija qué era? Como su protección, ¿cierto? Para el frío, como que era su guarida donde él se escondía en las noches de tempestad, en los días de lluvia, aún en medio del sol. Esa cobija era en ese momento su todo, porque aunque la familia le daba esa cobija, la familia ya lo había ayudado de mil maneras y él no quiso irse a estar en un lugar y ser rehabilitado. Después murió, pero en ese momento la cobija representaba su todo, la que lo guardaba. Y vemos acá que Bartimeo arrojó su capa para ir a Jesús. Él arrojó su capa para ir donde estaba Jesús. ¿Y qué simbolizaba la capa? Esta le protegía del sol, esta lo protegía del frío. Quizás era su único tesoro. Quizás yo me imagino, recibía sus monedas cuando estaba ya mendigando y quizás las guardaba en la capa. En ese momento ni siquiera le importó eso. Lo único que tenía en medio de la dificultad, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando hemos tenido situaciones muy difíciles en la vida, hemos cogido una cobija o una almohada y la hemos abrazado muy fuertemente y hemos llorado en ella. Era su refugio, era su consuelo. La capa era todo. En ese momento simbolizaba su pasado, lo que había perdido Bartimeo, hijo de honor, al que ahora todo el mundo le llamaba ciego. La capa representaba mucho, pero también la capa representaba la que guardaba y cubría el pecado, quizás lo que lo separaba, obstaculizaba para no llegar donde Jesús ni siquiera era su ceguedad. Entonces, el arrojar su capa quizás también era arrojar lo que tenía por muchos años, lo único que tenía, digamos su familia. Tenía que arrojar todo lo que tenía para llegar donde Jesús. Pero era Jesús el que lo estaba llamando, no era cualquier persona. Era Jesús el que le estaba diciendo que viniera. Y no quería nada que pudiera obstaculizar. Por eso arrojó su capa, la lanzó. Y la lanzó no para volver a ella. La lanzó para dejarla atrás. Era necesario soltar la capa. Era necesario soltar esos pensamientos de víctima. Era necesario soltar el pecado. Era necesario eso que lo ataba a la vida miserable que tenía, soltarlo. Era necesario. Y es necesario soltar, despojarnos de todo aquello que no nos deja avanzar hacia Jesús. Entonces es necesario quitarnos la capa y empezar a gritar con gran voz: Jesús, ten misericordia de mí. Vamos a ir a Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué estamos haciendo? Olvidándonos de lo que dejamos atrás, olvidándonos de esa capa que no nos iba a servir, que no nos va a servir desde el mismo momento en que nos encontramos con Jesús.
Entonces olvídate del tiempo de ceguera, porque Jesús está pasando por este lugar, porque hay que dejar atrás el pasado, hay que dejar atrás esa vida de rencor y extendernos a lo que está por venir. Y sabemos que en Jesús vienen las mejores cosas para nuestra vida. Adelante hay bendición, hay propósito, hay restauración, hay amor, hay sanidad. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:17. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando vamos a Jesús, Jesús nos da todo nuevo, una vida absolutamente nueva. Quizás hay una capa de pecado aún en tu vida. Por un instante piensa ahí, que estás cargando, que no te deja ver a Jesús ni escucharlo. ¿Qué estás cargando que debes soltar? Debes quitarte esa capa ahora mismo. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Dios ya restauró cada fibra rota que había en nuestra vida. Yo no sé qué estás pasando tú hoy en esta mañana. Nadie lo sabe, pero Jesús sí lo sabe. Y sabemos que Jesús está pasando por acá, ¿verdad? Así que entrégale tus cargas, entrégale todo lo que no te deja avanzar. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga yo por ti? ¿Cuántos queremos que Dios recobre nuestra vista? Esa vista y esa ceguera espiritual que hay ahí. Porque quizás podemos ser muchos hoy acá, llamados, pero pocos los escogidos. Pocos los que realmente estemos viviendo la palabra. ¿Jesús acaso no sabía qué necesidad estaba pasando Bartimeo? ¿Por qué le pregunta él eso? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Por qué cree que él le pregunta? Alguien que me responda. ¿Qué quieres que haga yo por ti? ¿Por qué ustedes creen que Jesús le pregunta esto a Bartimeo? Aunque Jesús lo sabe todo, ¿verdad? Pero a Jesús le gusta que nosotros le hablemos, le confesemos, clamemos a Él. Claro que Jesús sabía la necesidad de Bartimeo, pero entonces, ¿por qué le preguntaba eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Dios quiere escuchar el clamor de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros vayamos a Él con peticiones, lo busquemos. Aunque Él lo sabe, Él quiere escucharlo. Y a gran voz, allá en lo secreto, que nosotros podamos tener una intimidad con Él, donde le hagamos saber nuestras necesidades. Lo que pasaba en la vida de Bartimeo, lo que pasara en la vida de Bartimeo dependía de su petición. Y lo que pasa en nuestra vida y pasará en nuestra vida depende de nuestra petición, de nuestro clamor. Todas las peticiones que hacemos no tienen el mismo efecto, ¿verdad? Muchas veces no son respondidos. Pero ¿por qué será que sucede esto? Dice la palabra de Dios, ustedes piden y no reciben porque piden mal.
para gastar en sus propios deleites o motivados por sus propios deseos. Muchas veces pedimos mal, no pedimos de corazón, pedimos por pedir. Y Dios quiere escuchar peticiones que realmente nosotros vayamos a Él con un corazón humillado, con un corazón sincero, contrito, arrepentido. Y Él ve nuestro corazón y nuestra necesidad. Por tanto, Él asimismo responde a nuestras peticiones. Versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miren cómo comenzó esta enseñanza. Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando, pero al final dice que recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él no recobró la vista para quedarse ahí, sino para seguir a Jesús. En ese camino no estaba solo Bartimeo, habían más ciegos, habían más personas pidiendo limosna, más personas con necesidad. En otro evangelio habla de 2 ciegos más. Pero esto a mí me impactó, o sea, porque hablaba solo de Bartimeo. Marcos solo nombra a Bartimeo. ¿Por qué? Porque quizás fue el único que clamó al Señor. Quizás fue el único que tenía la esperanza de que el Señor sí podía hacer algo en su vida. Todos tenían necesidad, pero él tenía la esperanza y la fe de que Jesús, del que estaba pasando por ahí, no era cualquier persona, y era el único que podía hacer un milagro en su vida, un milagro sobrenatural. ¿Por qué los otros no hicieron lo mismo? No clamaron. ¿Por qué quizás nosotros no hemos clamado? ¿Será porque aún no creemos? ¿O será porque realmente no tenemos necesidad del Señor? Yo creo que todos tenemos necesidad de Él. Todos tenemos todos los días necesidad de una palabra de aliento, de que nos reconforte, de que nos levante, de que nos anime. ¿Cuántas veces hemos querido salir corriendo y abandonarlo todo? Y solo Él, con sus palabras de amor, es el único que nos sostiene y nos vuelve al camino, nos vuelve a ese primer amor. ¿Cuántos años llevamos en una relación con el Señor? ¿Cuántos? Piensen ahí, ¿cuántos años llevas con el Señor desde que lo recibiste? ¿Pero esa relación sigue siendo la misma? ¿Perdiste tu primer amor? ¿Ya no le hablas de la misma manera? ¿Ya no lo buscas de la misma manera? ¿Ya no lo agradas de la misma manera? Al comienzo te esforzabas y eras valiente en no caer, pero quizás con el tiempo, ya. Vamos por ir y ya, escuchamos por escuchar. Somos tan solo oidores, pero no hacedores. Y Dios quiere que no seamos solo oidores, sino que apliquemos esa palabra en nuestra vida. Pero vemos que Bartimeo creyó y siguió a Jesús en el camino. Hay gente que lo busca en su momento y ya, como hicieron, como cuando sanó a los leprosos, ¿no? ¿Cuántos se devolvieron a darle las gracias? Nos importa el milagro de momento y ya, se me olvida que existe el Señor. Este hombre buscó a Jesús por su ceguera, pero más que su ceguera, deseaba estar y caminar con Jesús y seguirlo, y así demostró, dejando su capa a un lado, dejando su vida a un lado, para vivir una vida con Jesús, para seguir a Jesús.
Si Bartimeo no grita, ¿será que hubiera sido sano? Si tú no clamas, ¿será que vas a ser escuchado? Si él no llama la atención, ¿algo hubiera pasado en la vida de Bartimeo? Debemos llamar la atención de Jesús. De Jesús. Él es la fuente. A veces llamamos la atención de los hermanos. Debemos decir a la fuente de vida eterna, que es Jesús. El tiempo de levantarnos y de quitarnos la capa es hoy, no es otro día, es hoy. Gritemos a gran voz, necesitamos ser escuchados. Usa lo que sí tienes, no te quedes en el problema, busca la solución. Jesús es la solución. Bartimeo clamó misericordia y Cristo murió para darnos toda la misericordia. Cristo murió para impactarnos hoy. Cristo murió para que nuestros corazones fueran transformados ahora mismo. Él nos ofreció su misericordia para siempre, por toda la eternidad, a través de ese sacrificio en la cruz. Un sacrificio que lo vale todo. Un sacrificio que vale que nosotros clamemos a Él. Jesús, ten misericordia de mí. No quiero seguir viviendo la vida que llevo. O alguno está totalmente a gusto con la vida que lleva. Nos faltan cosas, ¿verdad? Pero ¿cuántos permanecemos? ¿Cuántos permanecemos? Me asusté. Levántate y cierra tus ojos. Ahorita te aviso para la canción. Cierra tus ojos, por favor. Amado Jesús, gracias Señor por esta mañana, oh Dios. Gracias Padre por todo lo que tú nos das, oh Dios. Gracias por esta historia de amor, por esta historia, Señor, de un hombre, Señor, que clama a ti, Señor. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Hijo de David. Ten misericordia, Señor, te entrego todas mis necesidades, oh Dios. Señor, ten misericordia de mi familia, de mi hogar, de mi vida, Señor. De las personas que amamos, Señor. Que así como ese mendigo, ese ciego gritó por misericordia, Señor, creyendo que tú lo harías, Señor, nosotros podamos hacerlo en esta mañana. Levanta ahí tu voz, clama al Señor, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque sin ti nada soy, Señor. Que así como ese hombre llamó tu atención, Señor, nosotros podamos llamar tu atención y podamos dejar esa capa de enfermedad, de esclavitud, de pecado, de pobreza, Señor, de ira, de contienda, Señor, de enojo, de malos pensamientos. Gracias, Señor, por preguntarnos en esta mañana, ¿qué quieres, oh Dios? ¿Qué queremos, Señor, que tú hagas por nosotros, Señor? Tómanos de tu mano fuerte, Señor. Queremos verte cara a cara, Señor. Queremos sentir tu voz, oh Dios. Queremos que tu palabra nos toque, oh Dios. Queremos que tu palabra trascienda en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Renueva toda nuestra esperanza. Sana nuestros corazones, oh Dios. Que podamos volver a ese primer amor, Señor. Tú eres nuestra esperanza, nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra vida a ti. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, de la mano, Señor. Ayúdanos a despojarnos del viejo hombre, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos. Ayúdanos a morir a ese pasado, Dios. Y que podamos clamar a ti con esperanza y creyendo que tú lo harás, Señor, creyendo que tú ya lo hiciste, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y santo y porque tú te glorificas en esta mañana en nosotros. Te amamos, Señor, te alabamos,
Te damos a ti toda la gloria y la honra, oh Dios. Gracias, Señor. Vengo